Bueno, vamos a comenzar con esta nueva materia del segundo cuatrimestre, es atención, teoría y práctica. Vemos aquí un índice con la serie de temas que nos tocará ir mirando. Y vemos capítulo 1, presentación de la edición española, introducción al estudio de la atención y marco conceptual. Entonces nos vamos a ir un poquillo a por este tema. Vemos que tiene un máximo de 8 capítulos. Contando con el 0 serían 9, pero bueno, es medianamente breve. Una serie de abreviaturas aquí. Y el capítulo 0 que os comentaba. Vamos a empezar por el punto de qué es la atención. Así que vamos allá. Vale, ¿qué es la atención? Una campaña de 2014 de la Dirección General de Tráfico, la DGT, de España, dedicada a concienciar a los conductores sobre los riesgos que conllevan las distracciones al volante, introdujo el siguiente eslogan: al volante, el 99% de tu atención no es suficiente. Por su sencillez lingüística, tal vez deberíamos concluir que la DGT da por hecho que todos los conductores, y tal vez incluso aquellos que no lo son, saben perfectamente qué es la atención. No en vano, el término atención es uno de los más habituales, o los que más habitualmente se emplean en el lenguaje cotidiano. Presta atención a lo que te dice mamá. Su atención en clase es baja y ello repercute en sus notas. Un fallo de atención a los indicadores por parte del operario ocasionó una situación crítica en la sala de reactores. Desde que fue intervenido para extirpar un tumor cerebral, su capacidad de atención se ha reducido. Es más, dar por hecho que las personas conocen lo que significa atender parece haber sido algo habitual desde que, allá por 1890, William James afirmara contundentemente sus principios, libro que un psicólogo o aspirante a serlo debería leer, que todo el mundo sabe lo que es la atención, frase que ha pasado a los anales de la historia de la disciplina. Pues bien, por el momento vamos a partir del supuesto asumido por James, y también por la DGT, de que todos sabemos a qué nos referimos cuando escuchamos el término atención. Para ello, vamos a analizarlo en el contexto de un ejemplo cotidiano. Imagine por un momento la actividad de un conductor de autobús urbano. Más o menos todos conocemos su tarea. Durante la marcha, debe procesar las señales, las incidencias de tráfico, ejecutando las maniobras propias de la conducción necesarias para cambiar de carril, girar, evitar frenazos bruscos, detenerse próximo al bordillo de la parada, frenar o arrancar en los semáforos, etc. Simultáneamente, debe controlar los diversos indicadores del vehículo: velocidad, combustible, climatización, aviso de bajada de viajeros. En una parada debe aproximarse el vehículo a la acera, frenar completamente y vigilar que los pasajeros validen sus bonos o expender los billetes, recibiendo el importe y suministrando el cambio. Tal vez incluso deba indicar a algún viajero si el recorrido atraviesa tal o cual avenida, o si tiene parada cerca de un colegio cercano, etc. En definitiva, nuestro conductor, como todos nosotros durante las actividades de la vida diaria, recibe un flujo entrante de información del medio, un input, que es procesado cognitivamente. Su desempeño, que sería el output, está condicionado por el hecho de que debe seleccionar la información relevante e ignorar la irrelevante o distractora. También su desempeño dependerá de saber elegir las acciones motoras adecuadas en cada situación: girar el volante, presionar los pedales, manejar la máquina expendedora de billetes, mirar a los espejos retrovisores o a los internos del vehículo. Una vez expuesto nuestro ejemplo, analicemos ahora los dominios de conocimiento que abarca la psicología de la atención y después consideremos si el concepto que tenemos sobre ella corresponde al que tienen los investigadores. Para ello recurriremos de vez en cuando a nuestro conductor para hacer referencias. Vale, punto 2.1. La atención como selección. La atención nos permite seleccionar la información relevante e ignorar la irrelevante. Sin duda, esta ha sido una de las primeras aproximaciones al estudio atencional, y quizás la más extendida. Entender la atención como selección conlleva equiparar al ser humano con una especie de canal de procesamiento de la información de capacidad limitada. Para evitar el desbordamiento por recibir un exceso de información, el sistema de procesamiento debe ubicar una especie de filtro que decide qué información se selecciona, por ser útil, y cuál se rechaza, por ser irrelevante, generando una especie de cuello de botella o estrangulamiento en algún punto del continuo de procesamiento. La posición, o el momento, exacta en la que se ubica dicho cuello de botella ha dado origen al denominado y eterno debate de temprano y tardío,
al que se aludirá en diversos capítulos. Si consideramos nuestro ejemplo al amparo de esta acepción atencional, observaremos que durante la marcha nuestro conductor debe atender a las señales de tráfico presentes en su trayectoria, al riesgo de que un peatón cruce inesperadamente a los límites de velocidad, pero seguramente no preste mucha atención e ignore la conversación de unos pasajeros que charlan en el interior del autobús, o a un anciano sentado en el banco de la acera ubicado en la avenida por la que circula. En definitiva, uno de los primeros ámbitos de la psicología de la atención tiene que ver con la selección de la información relevante y la inhibición de la irrelevante. De forma genérica, a la atención así entendida se le denomina atención selectiva. La atención, quedémonos bien con ese concepto de atención selectiva. Vale. La atención como energía. Punto 2.2. Otros psicólogos han considerado que la atención puede caracterizarse de forma diferente a un estricto control selectivo. En lugar de entender al organismo como un canal de procesamiento de capacidad limitada, que se ve obligado a aplicar un filtro que deja pasar la información relevante y bloquea la irrelevante, otros teóricos han preferido entender la atención como un conjunto limitado de recursos, a modo de energía limitada, que deben compartirse entre las diversas tareas que se ejecutan. Esta concepción de la atención ha permitido explicar la capacidad que exhibimos las personas para realizar varias actividades de manera simultánea, lo que se consigue distribuyendo adecuadamente nuestros recursos atencionales entre cada una de ellas. Téngase en cuenta, no obstante, que si las demandas impuestas por las múltiples tareas son excesivas y superan los recursos o energía de que disponemos, estos deberán asignarse conforme a una política de distribución. En estos casos, las personas priorizaremos una tarea frente a otra, algo que ocasionará un adecuado desempeño en una de ellas, pero un deterioro en la otra. En definitiva, y frente a la consideración selectiva de la atención, a la atención así entendida se le denomina atención dividida. Quedémonos ahora, os acordamos, atención selectiva, que era lo que vimos al principio, y ahora la atención dividida. Vale. En nuestro ejemplo, durante la marcha del autobús, el conductor debe distribuir o repartir sus recursos atencionales adecuadamente entre el seguimiento del trayecto y el control puntual de los retrovisores, pero si comete el error de atender a una llamada de móvil durante la marcha o a los requerimientos de un viajero, de ahí lo de prohibido hablar al conductor, el resultado puede ser fatal, pues el móvil o el pasajero inoportuno acapararían gran parte de sus recursos. Atención y automaticidad. Punto 2.3. Otro contexto de gran relevancia en el estudio de la atención ha sido el de la automaticidad. Si bien es cierto que una tarea o actividad nos resulta problemática de ejecutar cuando somos poco experimentados con ella o la realizamos por primera vez, con la práctica observamos que el desempeño mejora y que incluso puede llegar a realizarse de forma casi automática, sin prestarle atención, cuando nos hemos convertido en expertos. Este cambio en los modos de afrontar una determinada tarea o actividad, la generación del comportamiento experto y la pericia, ha dado origen a una disociación clásica en la investigación atencional que distingue entre procesos controlados y procesos automáticos. Se dice que un proceso controlado requiere atención consciente y puede ser interferido por otro proceso o tarea. Por el contrario, un proceso automático no precisa atención, transcurre alejado del plano consciente y es inmune a la influencia o interferencia ejercida por otros procesos o tareas. Veremos, no obstante, en el capítulo pertinente que esta disociación está actualmente sujeta a controversia, pues la conducta experta que se supone automatizada también puede requerir la participación de recursos atencionales. Pero de momento, quédese el lector con la distinción apuntada. Como cualquier novel, nuestro conductor seguramente fue más torpe con el control del vehículo cuando obtuvo su licencia, pero ahora, tras miles de kilómetros recorridos y años de profesión, conduce de forma ágil. Otro ejemplo. Piense lo difícil que se le hizo escribir en un teclado de ordenador la primera vez que lo intentó, y contrástelo con la soltura que exhibe tras años de práctica como resultado de la automatización de la conducta. Recuerde incluso lo difícil que le resultó montar en bicicleta al principio y la naturalidad con la que la hace ahora, tras la práctica reiterada. Punto 2.4. Atención y control de la acción. Finalmente, un último dominio en el que se ha adentrado la investigación atencional ha sido el de la selección de la respuesta apropiada. A esta parcela también se le denomina control de la acción.
Los individuos no solo seleccionan la información, filtrando lo que es relevante e ignorando lo irrelevante, o distribuyen sus limitados recursos atencionales entre tareas, sino que también deben seleccionar y emitir la respuesta adecuada en el momento preciso. Nuestro conductor sabe que cuando debe presionar los pulsadores de apertura-cierre de las puertas para permitir el acceso y la salida de pasajeros, y también cuando pisa el pedal de aceleración o de freno oportunamente para adecuar la velocidad del vehículo. Pero un fallo durante la emisión de la respuesta motora sería nefasto. Piense por un momento en posibles errores durante la selección adecuada de acciones que se producen de forma habitual. Por ejemplo, dejó la ropa sucia en el cubo de los desperdicios en lugar de la lavadora. ¿En qué estaría pensando yo?, exclamamos. O por despiste, hablando con su interlocutor, vierte la leche en el azucarero en lugar de en la taza. ¿Y qué decir de ese informe de investigación de accidentes aéreos que concluye la existencia de un fallo atencional del piloto al accionar y cortar el paso del combustible? Pero no del motor incendiado, sino del que funcionaba correctamente. Todos ellos constituyen ejemplos de errores en el control de la acción motora debidos a fallos atencionales. Punto 2.5. Algunas conclusiones. ¿Qué es la atención? Expuestos someramente estos dominios, tal vez el lector tenga ahora un mejor conocimiento de lo que los psicólogos entendemos por atención, y en consecuencia el eslogan de la DGT, así como las palabras de William James afirmando que todo el mundo sabe qué es la atención, adquieran una connotación distinta al original. Como puede apreciar, la atención es mucho más de lo que consideramos habitualmente. No solo es seleccionar la información relevante para la tarea en curso, sino también inhibir activamente la información irrelevante que la interfería. Tampoco se circunscribe únicamente a la capacidad de ejecutar correctamente una actividad aislada, sino que la atención nos permite la realización conjunta de varias tareas, siempre que no se excedan los recursos cognitivos. Ni solo se refiere a atender consciente y voluntariamente, sino también a mecanismos inconscientes. Finalmente, no se circunscribe a los procesos cognitivos relacionados con la recepción y la codificación de la información, sino que también tiene que ver con la selección y emisión de las acciones o respuestas motoras adecuadas, ya que de no ser así, las consecuencias pueden ser terribles, tal como vimos en los ejemplos. A pesar del optimismo de William James al afirmar que todo el mundo sabe lo que es la atención, la realidad es que, transcurrido más de un siglo después de dicha sentencia, sigue siendo problemático encontrar una definición con la que se encuentren cómodos, sino ya todos los investigadores, sí una parte importante de ellos. A modo tentativo, podemos considerar la atención como un mecanismo de control ejecutivo del procesamiento de la información que nos permite realizar de forma adecuada las múltiples tareas a las que nos enfrentamos en nuestra vida cotidiana, priorizando unas actividades y relegando a segundo plano otras. Genéricamente podemos entenderla como un complejo mecanismo en el que subyacen diversos sistemas cerebrales, implicados en el control del procesamiento de la información y en la selección de conductas. Este mecanismo ejecutivo influye y se deja influir por otros procesos cognitivos, especialmente por la percepción y la memoria, con los que guarda una estrecha relación. Tal es su importancia que las personas que padecen alteraciones atencionales, por ejemplo, trastorno de déficit de atención e hiperactividad, el TDAH, heminegligencia, etc., muestran graves problemas adaptativos de índole cognitiva y o motora. Para concluir, decir que el estudio científico de la atención, como entidad propia, desvinculada de otros procesos psicológicos, ha emergido en los últimos 20 años con extraordinario ímpetu. Ello ha tenido como consecuencia un cúmulo de aportaciones muy novedosas vinculadas con el control del procesamiento de la información que se expondrán en los diversos capítulos. Además, no se debe olvidar que las aportaciones provenientes desde la neurociencia cognitiva, unidas al desarrollo de las técnicas de neuroimagen, han permitido localizar redes cerebrales implicadas en una amplia variedad de tareas atencionales. Por añadidura, debemos resaltar que los descubrimientos de la psicología de la atención son fundamentales para el resto de los procesos psicológicos básicos, muy especialmente para abordar cuestiones en el ámbito de la psicología de la percepción y de la memoria. Por último, es importante señalar que la psicología de la atención es una disciplina de enorme aplicabilidad en ámbitos clínicos, educativos, organizacionales o del trabajo. La rehabilitación de la función atencional en pacientes con daño cerebral, la puesta en marcha de mejoras para estimular la capacidad de concentración y atención en niños,
el diseño de ambientes laborales o de condiciones de trabajo, ergonomía cognitiva, con objeto de disminuir la carga cognitiva impuesta a un operario, la redistribución de paneles de presentación visual, con la finalidad de evitar errores en las tareas, etc. Constituyen, todas ellas, áreas de especialización en las que el psicólogo está obligado a tener un amplio conocimiento del mecanismo atencional. Vale. Vamos a dar un sorbito de agua. Vale, punto 3. Terminología básica. A lo largo de este texto van a aparecer una serie de conceptos que serán manejados asiduamente en los diversos temas. Su conocimiento es relevante y ello exige que se conozca adecuadamente a qué nos referimos. Veamos por adelantado los más relevantes. Punto 3.1. Atención selectiva, dividida y sostenida, lo que habíamos citado anteriormente. Vale. Ya hemos descrito parte de esta disociación en la sección anterior. Ilustrémosla ahora. La atención selectiva se refiere a aquellas operaciones que nos permiten filtrar la información relevante y priorizarla frente a lo que es irrelevante o distractora, que debe ignorarse. Vamos con un ejemplo. Supongamos que presentamos durante 200 milisegundos en un monitor de ordenador una letra central flanqueada por dígitos. La instrucción que reciben los sujetos es la de comunicar la letra que aparece e ignorar los números. Esta tarea constituirá una tarea de atención selectiva, pues los participantes se ven obligados a seleccionar la información relevante, que sería la letra, e ignorar la irrelevante, que serían los números. La atención dividida alude a aquellas operaciones que nos permiten repartir la capacidad o los recursos de procesamiento entre dos o más actividades, realizadas de forma más o menos simultánea. Suponga que pedimos a los sujetos que realicen simultáneamente dos sencillas tareas, una auditiva y otra visual. La tarea auditiva consiste en discriminar entre un tono alto, 1000 Hz por ejemplo, o uno bajo, 300 Hz, mientras que la tarea visual consiste en indicar si un cuadrado aparece a la izquierda o a la derecha de un punto de fijación central. El procedimiento es el siguiente. Se presenta el tono durante 500 milisegundos y se requiere al sujeto que nos indique verbalmente si es alto o bajo. Simultáneamente se presenta un estímulo visual y la tarea del sujeto es, ahora, presionar un pulsador derecho o izquierdo dependiendo de la posición del cuadro. Observe que las tareas requieren distribuir la atención entre ambas, pues al solicitarse su ejecución de manera simultánea, el procesamiento de la tarea auditiva no ha finalizado en su totalidad cuando empieza la tarea visual. Otro ejemplo clásico de atención dividida es el descrito por Allport y Coles en 1972. Quienes pidieron a pianistas expertos interpretar una partitura que no conocían, a la vez que debían repetir en voz alta un texto que escuchaban. Observe el lector que, aunque la disociación entre atención selectiva y dividida ha sido tradicional en la literatura experimental, la realidad es que las tareas de atención dividida tienen también su fundamento selectivo. Dicho de otra manera, la selección es parte de cualquier tarea atencional que obliga a recibir una información relevante e ignorar otra información distractora o irrelevante. A pesar de ello, la distinción entre tareas selectivas y tareas de atención dividida ha sido clásica en psicología de la atención, siendo la atención dividida el mecanismo que subyace en todos los estudios empleando el paradigma de doble tarea o de tarea dual, tal como se expondrá en el capítulo pertinente. Finalmente, debemos mencionar la atención sostenida. Por atención sostenida nos referimos ahora a la capacidad para mantener activa nuestra atención y permanecer alerta durante amplios periodos de tiempo. Las tareas de atención sostenida requieren que los sujetos permanezcan vigilantes durante largos periodos temporales como objeto de detectar un estímulo objetivo o target que aparece infrecuentemente. Por ejemplo, presentamos en un monitor letras de abecedario con una frecuencia media de 4 ítems por minuto y durante 45 minutos. El sujeto debe presionar un pulsador cuando identifique una vocal, siendo el porcentaje de aparición de estas letras tan solo de un 5%. Estas tareas de vigilancia o atención sostenida suelen ser muy monótonas, ya que la aparición del target es muy improbable y aleatorio. En el ámbito aplicado, las actividades de control de procesos y de calidad son tareas de atención sostenida. También lo son el control de la monitorización en unidades UCI, por ejemplo de hospitales, o en la labor de controladores aéreos. En el laboratorio experimental, las tareas de atención sostenida
han servido para analizar la evolución temporal de la vigilancia. Hoy se sabe que, si bien la vigilancia se mantiene en los primeros momentos, conforme pasa el tiempo, disminuye progresivamente, produciéndose a partir de la media hora aproximadamente un brusco decremento del desempeño, con la presencia de numerosos errores u omisiones. A este fenómeno se le conoce como el decremento de la vigilancia. Quedémonos bien con ese concepto. Además, como explican, eso de esa vigilancia en esos primeros momentos, y conforme pasa el tiempo, pues disminuye progresivamente. Y se produce pues a partir de la media hora aproximadamente es el brusco decremento, que en este caso decremento de la vigilancia. Ese fenómeno se le llama así. Por este motivo, las actividades laborales que conllevan altos componentes de atención sostenida requieren la sustitución del operador, lógicamente, cada cierto tiempo con el objeto de introducir periodos de descansos, porque como ya son conscientes de que va a haber ese decremento de vigilancia y demás, al ser monótono y con un porcentaje menor, como habíamos visto antes, de ese 5%, en el ejemplo de los sujetos que tenían que atender a la vocal si salía, pues nos quedamos bien con eso. Decremento de la vigilancia. Vale. Punto 3.2. Arriba, abajo, abajo, arriba. Bueno, una versus otra, vamos. Esta es una de las disociaciones más habituales de la psicología cognitiva en general y de la psicología de la atención en particular. Hace referencia al locus u origen de los mecanismos que determinan el procesamiento y, por lo tanto, el control atencional. Decimos que actúan mecanismos abajo-arriba, bottom-up, cuando los cambios atencionales se ejecutan automáticamente, dirigidos por rasgos o propiedades físicas del estímulo externo. En estas situaciones, el procesamiento está bajo el control de los estímulos driven. Por el contrario, decimos que actúan mecanismos arriba-abajo, top y down, cuando los cambios atencionales se ejecutan voluntariamente y están bajo control volitivo del sujeto, en función de expectativas cognitivas, requisitos de las tareas y o metas. En este caso, el procesamiento está dirigido hacia las metas, el goal y el driven. Ilustremos esta disociación con unos ejemplos, así se entiende bastante mejor. Imagine que, caminando por la calle, escucha un fuerte estruendo generado por unos cristales, que estrepitosamente caen a su espalda. Su reacción más normal será la de girarse súbitamente y dirigir su mirada hacia la fuente de estimulación con objeto de tener más información sobre lo que ha sucedido. Suponga ahora que caminando por el campo, le advertimos de un raro ejemplar de ave que acabamos de percibir. Le indicamos que se ha posado en la frondosa copa de un árbol. Seguramente usted comenzará a realizar una tarea de búsqueda visual sobre la copa con objeto de detectarla e identificarla, comenzando una tarea cognitiva de escrutado visual, ignorando todo aquello que no tenga similitud con lo que usted espera descubrir en un pájaro. Observe la diferencia entre el primer y el segundo ejemplo. En el primer caso, un estímulo externo, algo estrepitoso que ha ocurrido a tu espalda, controla externamente su comportamiento y capta automáticamente su atención, haciendo que usted gire su cabeza involuntariamente para visualizar lo que ha pasado. Sin embargo, en el segundo caso, está dirigiendo voluntariamente su atención a las zonas del ambiente que considera que pueden albergar el extraño espécimen de ave. Ahora existe un propósito, una finalidad en su conducta que está controlada por una serie de expectativas o predisposiciones atencionales, la attentional set, que se han generado en su mente sobre el raro ejemplar. Estas expectativas controlan su atención. En definitiva, en el primer ejemplo la atención se controla por operaciones abajo-arriba, mientras que en el segundo se controla por operaciones de arriba-abajo. Quedémonos bien con eso. Esa diferencia en ejemplos. En definitiva, que en el primer ejemplo, ¿nos acordamos? Se controla por operaciones abajo-arriba, mientras que en el segundo se controla por operaciones arriba-abajo. De ahí el título cuando nos hacían ese versus uno contra otro. Vale, punto 3.3. Detección, identificación, discriminación. Aunque en ocasiones los términos detección e identificación se usan sin especiales matizaciones, la realidad es que no son sinónimos. Detectar supone advertir la presencia de un estímulo determinado. Por ejemplo, imagine que aleatoriamente aparece en diversas posiciones del monitor de un ordenador una X, siendo su tarea presionar una tecla cuando la perciba. Esta sería una tarea de detección. Otro ejemplo, en ambientes laborales. Un vigilante de seguridad detecta la presencia de una persona en una zona restringida y activa las alarmas. Identificar
Ahora, esto fue detección, hay que quedarse detección como ese concepto, que básicamente es advertir la presencia de un estímulo determinado. Vale, nos quedamos ahora con ese concepto de detección. Ahora intentaremos mirar la identificación. Identificar supone dar un paso más allá y conlleva saber qué es ese estímulo. Una cosa es que tú lo detectes, pero el detectarlo no implica que lo identifiques. Es lo que quieren decir, básicamente. Tú detectas algo, pero no tienes por qué tener conocimiento sobre ese algo. Sin embargo, la identificación, como su propio nombre indica, estás identificando ese algo, ese estímulo, lo estás categorizando, le estás asignando un significado. Por ejemplo, suponga que realizamos una presentación rapidísima de 20 letras sucesivas que se exponen cada una de ellas durante 100 milisegundos. En la misma posición del monitor, tal que una aparece cuando la anterior desaparece. Todas son de color negro, pero algunas pueden ser de otro color. La tarea del sujeto consiste precisamente en indicarnos qué letras concretas aparecieron coloreadas. Asimismo, en el contexto aplicado previo, suponga que el vigilante de seguridad del ejemplo anterior no solo detecta la presencia de un individuo, sino que es capaz de reconocerle como un compañero haciendo una ronda de vigilancia. Finalmente, discriminar, por último, vemos estos dos conceptos, detención, identificación y por último, discriminación. Ya vemos que al menos este tema es muy conceptual. Tenemos que tener claros los conceptos, pero tampoco tiene una gran dificultad por ahora, al menos. Vale, finalmente, discriminar implica localizar diferencias entre dos o más estímulos. Estás discriminando. Una tarea clásica de discriminación es la tarea igual-diferente, en la que se presentan simultáneamente o sucesivamente dos estímulos. Y el sujeto debe indicar si son iguales o si son diferentes, en algún rasgo o dimensión que te pongan, vamos. Por ejemplo, indicar si tienen o no la misma forma, si son la misma letra, si comparten el mismo color o están ocupando la misma posición. Vale, punto 3.4. Target y distractores. La capacidad selectiva de la atención actúa sobre aquella información que es relevante y la filtra para procesarla posteriormente, inhibiendo la información irrelevante. En psicología de la atención, al estímulo relevante, que debe ser detectado o identificado, se le denomina estímulo objetivo o target, y a los que debe ignorarse se les denomina estímulos distractores. Suponga que presentamos una secuencia de letras, tales como TTTT u TTTT. Vemos esa U en medio. Siendo la tarea de los sujetos la de indicar en voz alta la letra central. En este caso, pues la U, pero bueno. Esta sería una tarea de atención selectiva, en la que el sujeto debe nombrar el target, la U, e ignorar los distractores. Como verá en el capítulo oportuno, la investigación ha demostrado que la información distractora, lejos de ignorarse en su totalidad, puede llegar a ser procesada y ejercer efectos significativos sobre el procesamiento del target. Punto 3.5. Procesamiento temprano versus procesamiento tardío. El procesamiento de la información alude a todas aquellas operaciones cognitivas que una persona pone en marcha desde que recibe la información del medio hasta que emite una respuesta. Estas operaciones cognitivas son inaccesibles y su estudio exige aplicar técnicas que permitan inferir su presencia, tal como veremos. Por ejemplo, suponga la modalidad visual desde que la luz incide sobre los fotorreceptores retinianos hasta que el observador categoriza el estímulo y lo reconoce como el rostro de su hijo, y acude a abrazarlo. Transcurren una serie de operaciones, estadios o etapas, que según expondremos en el capítulo 2, genéricamente se corresponden con una primera etapa de identificación perceptiva, con una posterior de selección de la respuesta y con otra final de ejecución de la misma. Pues bien, durante el primer estadio o fase de identificación perceptiva se suele distinguir entre el procesamiento visual temprano y el tardío. No lo confunda con el debate de temprano-tardío mencionado anteriormente. El procesamiento visual temprano, Early Visual Processing, alude a las operaciones que ocurren en los primeros momentos de una presentación visual. Su resultado es una primera representación, esbozo o boceto primario del ambiente en forma de características básicas, tales como formas, bordes, colores, orientaciones, desplazamiento, etc. A grosso modo, este procesamiento depende fundamentalmente de la actuación de mecanismos fisiológicos relacionados con el sistema visual, y está regido, en su mayor parte, por las características definitorias de la estimulación ambiental. Por otro lado, el procesamiento visual tardío, Late Visual Processing, tiene que ver con la integración y reconocimiento visual de las formas o características obtenidas en la fase anterior.
Ahora, las características básicas previas deben organizarse en una unidad o percepto que resulte significativo para la persona. El procesamiento tardío depende en gran medida del conocimiento del observador y de su experiencia previa. Entonces quedémonos bien con esos dos tipos de procesamiento visual temprano y ese procesamiento visual tardío. Ese temprano alude a las operaciones que ocurren en los primeros momentos de una presentación visual. Básicamente. Y luego tendríamos el procesamiento visual tardío, que tiene que ver con esa integración y ese reconocimiento visual de esas formas y demás, de lo que obtuvimos en la fase anterior. Básicamente, el procesamiento tardío depende en gran medida del conocimiento del observador y de su experiencia previa. Para ilustrar la distinción, suponga que presentamos la cadena estimular RR, Z, RR, como objeto de que los sujetos identifiquen la letra central, en este caso la Z, e ignoren las letras laterales. El procesamiento temprano tendría que ver con la representación en el sistema visual, de los rasgos verticales, curvos e inclinados de las R, de los horizontales e inclinados de la Z, de su posición relativa, de su tamaño, del color de si las letras estuvieran coloreadas diferentemente o de su movimiento si se desplazaran. Por su parte, el procesamiento tardío sería el responsable de que seamos capaces de distinguir la letra Z como estímulo objetivo relevante y de las R como estímulos a ignorar, e incluso nos permitiría saber también que ambas pertenecen a la categoría de letras consonantes. Vemos bien esa diferencia en el tardío. Como habíamos dicho antes, en ese tardío entra en gran medida el conocimiento. Entonces tú ya tienes ese conocimiento sobre eso y esa experiencia previa, pues es lo que te permite discernir perfectamente entre una letra y otra y demás. Vale. Punto 3.6. Procesamiento serial versus procesamiento en paralelo. El cuello de botella. Iba a decir el culo de botella, madre mía. Esta es otra de las disociaciones más utilizadas en psicología cognitiva. Simplemente alude a la temporalidad en el procesamiento de las diversas informaciones. Hablamos de procesamiento serial cuando las múltiples fuentes de información o estímulos se procesan uno tras otro. En su versión estricta, se supone que no puede comenzar el procesamiento de un ítem o evento hasta que haya finalizado el procesamiento del precedente. Hablamos de un procesamiento en paralelo cuando las diversas fuentes de información, eventos o estímulos se procesan simultáneamente a la vez. Un concepto relacionado con el modo de procesamiento serial y paralelo es el del cuello de botella, o bottleneck, que se maneja habitualmente en el ámbito de la atención. Ya lo hemos mencionado al hablar de la propiedad selectiva de la atención. El cuello de botella alude a un estrangulamiento o estrechamiento durante el procesamiento debido a que, en un momento determinado, la información que está siendo procesada en paralelo debe pasar a procesarse en serie, porque entra en juego nuestra limitada capacidad atencional. En este último caso, solo es posible ejecutar una operación tras otra. Veremos que el concepto de cuello de botella es recurrente en numerosos apartados. Su origen se localiza en el modelo de filtro de Broadbent, y desde entonces se ha utilizado reiteradamente. Por ejemplo, observaremos su operativa al exponer los modelos de competencia entre respuestas, al explicar el periodo refractario psicológico, al analizar el fenómeno del parpadeo atencional o al describir los procesos de consolidación y recuperación de la información bajo condiciones de doble tarea, entre otros, por buscar una analogía con la vida real para entender a qué aludimos con este concepto. Suponga una autovía de 2 carriles, que en un momento determinado por un control de seguridad se estrecha, y solo puede acceder un único automóvil. A partir de este punto, solo un vehículo tras otro puede transitar. El tráfico se enlentece y ningún automóvil puede acceder a dicho estrangulamiento hasta que no es progresivamente liberado por el vehículo que lo está ocupando. Este símil que nos está mostrando ahora esa referencia hacia la botella, en este caso, como la forma en la que va pasando de uno en uno, ya que nuestra capacidad atencional es limitada. Vale. Luego tendríamos el punto 4 que vamos a dejar para el siguiente vídeo, porque vamos a ver, esto está dividido en unos 4, sí. Así sería la mitad del tema aproximadamente, que es mi idea de cómo subir los vídeos, para que no sean tan pesados ni tan largos.
se van haciendo, todas las semanas se va haciendo, y básicamente es utilizar una mitad de tema, aprox. A la vez que voy subiendo las cosas en Patreon y voy subiendo los vídeos y hago los resúmenes y demás, creo que es una buena forma. Aparte, como acabamos de estudiar cada X tiempo, pues vamos perdiendo progresivamente la capacidad de atención y demás. Así que creo que está bien 40 minutos, media hora, un poco más incluso a veces, pero bueno, aún estamos comenzando, tampoco hay que meterse mucha presión conforme acabamos los exámenes hace unos días, literalmente. Que espero que a todo el mundo le fuese lo mejor posible. Y nada, seguiremos en el próximo vídeo ya el punto 4, desplazamientos y control de la atención. Está entretenido y la verdad el libro yo lo estoy empezando a la par con vosotros y demás. Y se ve asequible, la verdad. No parece tampoco muy difícil. Así que bueno, nos vemos en la siguiente. Ánimo.